Hola, hoy le vamos a hablar de la terapia de entonación melódica. Para comenzar, vamos a hablar en qué consiste la terapia de entonación melódica. Esta es un tratamiento que utiliza elementos musicales del habla como la melodía y el ritmo para mejorar el lenguaje expresivo, al capitalizar la función conservada como lo es el canto y regiones atractivas para el lenguaje en el hemisferio derecho no dañado, en la cual se pudo observar a pacientes con afasia que presentaban dificultades severas para producir el lenguaje, pero que sin embargo eran capaces de cantar una canción. Conozcamos un poquito de historia. Algunos autores en el año 1972 comenzaron a explorar la utilización de una técnica de canto para facilitar y estimular el habla en pacientes con afasia no fluida. Ya en el año 1973 publicaron la primera descripción de los beneficios de la terapia de entonación melódica en 3 pacientes con afasia global. Y este artículo se continuó en el año 1974. De 8 pacientes que no habían mostrado algún progreso antes de recibir la terapia, luego 6 de estos 8 pacientes mostraron una notable mejoría. El nombre de esta terapia fue sugerida por Sheila Blumstein, quien fue la primera persona en identificar el papel del hemisferio derecho en el procesamiento de los perfiles de entonación en las oraciones emitidas oralmente. Como antecedentes de la TEM, la capacidad melódica del paciente está controlada por el hemisferio derecho y está preservada en estos casos. Por lo tanto, es beneficioso practicar con el paciente la entonación y tras practicar y entonar le vamos a facilitar el habla. También se ha observado el éxito de estas herramientas terapéuticas en los pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo, ya que al utilizar una función que está regulada por el derecho, como en este caso es la melodía, va a ser más fácil su rehabilitación. En las características del paciente vamos a encontrar que no debe haber una lesión en el hemisferio derecho, que la comprensión oral esté mayormente conservada, que aunque haya una alteración en la producción, hay una producción verbal mínima y mayor rendimiento en las tareas que implican canto que las tareas de lenguaje espontáneo. ¿En qué consiste el método? Es un método que se basa en una jerarquización de los pasos a seguir, aunque debemos tener en claro que en terapia no se usa de manera estricta, porque en terapia nos adaptamos a cada paciente. Se recomienda usar siempre frases que sean cortas y funcionales, acompañándolas al principio de la imagen. Se utiliza una melodía sencilla. El nivel 1 consta de 5 etapas. La primera etapa no se puntúa, el resto de la etapa sí valen un punto. Se trabaja un estímulo en las 5 etapas lo más que se pueda. Si el objetivo principal de una etapa no se logra con un elemento determinado, se lo retiene y se introduce el siguiente elemento. El fonoaudiólogo va a dar un golpecito en la mesa con la mano izquierda del paciente con cada sílaba de la frase. La primera etapa es el tarareo. Vamos a comenzar con el tarareo del patrón melódico del elemento acompañándolo con una imagen o una pista ambiental. Luego se entona el elemento 2 veces, subrayando las notas altas y bajas. En esta etapa no se requiere una respuesta, por eso no se puede dar una puntuación. Segundo, la entonación acoplada. Vamos a entonar la frase con el paciente con golpecitos asistidos. Si después de 4 repeticiones el paciente no ha logrado producir el elemento con inteligibilidad, se deja el elemento y se registra con 0 y se presenta un elemento nuevo. Si la ejecución es aceptable, se pasa a la etapa 3. Etapa 3. Entonación acoplada con apagado. Volvemos a hacer lo mismo que la etapa anterior, pero a medio camino el fonoaudiólogo va apagando su voz para que el paciente tenga que completar el elemento solo. La etapa 4 es la repetición inmediata. Se entona y golpea en cada frase mientras el paciente escucha. Luego deberá repetir lo escuchado. Si lo hace correctamente, se registra un punto y se pasa a la última etapa. Etapa 5. Respuesta a una pregunta de prueba. Después de la repetición correcta, vamos a entonar rápidamente una pregunta de prueba adecuada a la situación. Por ejemplo, ¿qué ha dicho usted? La única ayuda que puede recibir el paciente es el golpecito. Si lo hace correctamente, se registra un punto y se presenta una nueva frase de la línea 1.
Nivel 2. Este nivel consta de 4 pasos. El paciente tiene menos ayuda y el salto a la repetición diferida es mucho más rápido. En el número 1 tenemos el tarareo, donde el paciente tiene que escuchar al fonoaudiólogo y repetir solamente una vez lo que le dice. En el 2 está la entonación acoplada con apagado, que en este paso el profesional realizará una entonación, pero en la mitad guardará silencio, para dejar que el paciente complete la melodía. En la repetición pausada, el profesional realizará una emisión de la melodía y luego dejará una pequeña pausa para que el paciente lo repita. En respuesta a una pregunta, el profesional le preguntará al paciente qué ha dicho, donde el paciente tiene que responder rápidamente con el tarareo inicial. Nivel 3. En este nivel se logra un habla normal, sin tarareo. Se va a usar el habla cantada, en donde se va a enfatizar el acento, ritmo, pero no la entonación. Tenemos la repetición con pausa larga, donde el fonoaudiólogo realizará la primera emisión de la melodía y dejará una pausa larga para que el paciente luego la repita solo. El habla cantada, donde el fonoaudiólogo producirá la emisión con un habla cantada y lo acompañará de golpes en la mesa en cada sílaba. Aquí el paciente solo tendrá que escucharlo para luego repetirlo 2 veces. El habla cantada con apagado, en este paso el fonoaudiólogo producirá una emisión con una prosodia normal, sin dar golpes en la mesa. Luego habrá una pausa, donde el paciente tiene que repetir el estímulo en el habla normal. Repetición del habla diferida. En este paso el fonoaudiólogo realizará una pregunta con una prosodia normalizada y el paciente deberá contestarla de igual forma.